Bueno, pues ya estamos al aire, ahí por Facebook y YouTube. Damos un fuerte aplauso, saludamos y bendecimos a todos los que ya nos están viendo, a los que ya están conectados por ahí. Y los que nos verán a través del video, ¿verdad? A través de los días o meses que se quede ahí el video. Ahí está para que lo vean. Así que damos gracias al Señor por sus vidas. Damos gracias al Señor también por la vida de cada uno de ustedes. Me alegro de volverles a ver. Quizás ustedes no, ¿verdad? Pero yo sí me gozo de verles. Gloria a Dios. Y vamos a ir a la palabra. Mire, hemos titulado a esta predicación. Hoy no van a ver quizás las citas, porque yo siempre le doy al hermano Carlos las citas bíblicas, pero hoy no tuve tiempo de hacerlo porque pues me tocó ya de último saber qué iba a predicar yo. Vamos a estar viendo el tema del dolor que debemos evitar. Dolor que debemos evitar. Y vamos a estar viendo 3 puntos de este tema, en esta predicación. Espero poder por ella, oren por mí. Y vamos a ir a 1 Corintios capítulo 11, del 31 al 32. Capítulo 11 de 1 Corintios. Y vamos a ver ahí 31 y 32. Usted si quiere apuntarlo y quiere leerlo completo en la casa, léalo. Mire, es 1 Corintios 11, 23 al 34. Pero yo solo voy a leer unos versículos nada más. Solo voy a leer del 11, solo voy a leer el 31 al 32. Nos ponemos de pie en reverencia a la palabra de Dios, si usted puede hacerlo y quiere hacerlo. Y vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La palabra de Dios dice así: si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. En esta hora una vez más estamos delante de tu presencia, alabando y glorificando tu nombre y esperando, Señor, que a través de tu Espíritu Santo tú nos hagas entender esta tu palabra. Estamos aquí, Señor, con la libertad de tu Espíritu, con la unción tuya y esperando en ti, Señor, que podamos ser fortalecidos y podamos ser levantados. Y de esa manera, Padre amado, predicar tu palabra. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Pues fácil no es. Nada es fácil. Nada es fácil en la vida. Miren, yo he estado desde antes que me operaran. Si fue en el hospital 5 días sin comer ni beber nada. Y luego el tiempo que estuve que no podía comer absolutamente nada. Y después, hermanos, tomando jugos de esos que dicen jugos verdes y comiendo pues casi nada. Y con un hambre que yo veía hasta las tortillas que salían así por el aire, hermano, por Dios, no tiene idea. Y resulta que ahora que me peso, me vienen 3 libras más peso. ¿Cómo es posible eso, hermanos? Fácil no es. Nada es fácil. Muy complicado todo. Pero con la ayuda de Dios, y estoy seguro que Dios no tiene nada que ver con esto, porque no creo que Dios me quiera ver así gordo.
Él diría, no, tú tienes que estar delgadito para que tus hermanos te vean bonito, ¿verdad? Precioso ahí, pero no. Imagínense ustedes lo que ven acá es una bola. Pero ustedes no se preocupen. Ustedes ponen atención a la palabra y eso es todo. Amén. Bueno, entonces vamos a predicar, ¿verdad? Ya tenemos esta palabra, hermanos. Decía que vamos a ver 3 puntos en este mensaje, y cada punto de estos tenemos 3 incisos, de los cuales vamos a estar hablando ahí en esta noche. En la cena del Señor, dice, encontramos consejos para evitar ser castigados por Dios. Estamos hablando de la figura de la cena del Señor. Todos conocemos, ¿verdad? La cena que celebramos aquí, creo que es cada fin de mes o cada principio de mes. Es necesario entonces, hermanos, hacer cambios que reflejen con claridad nuestra relación con Dios. Es necesario hacerle cambio a nuestro vivir, nuestra vida, que reflejen verdaderamente la relación que tenemos con Dios. La relación que tenemos con Dios. La relación que usted tiene con Dios. ¿Verdad? De repente, hermanos, es algo que no queremos hacer o no queremos realizarlo, pero debemos realizarlo. Debemos hacer este cambio en nuestra vida o nuestro vivir diario, para no ser condenados con el mundo. Así es la palabra, ¿verdad? Para no ser condenados con el mundo, o castigados, pues, ¿verdad? No ser juzgados. Entonces debemos de hacer ese cambio. Dios nos exige o nos pide o nos suplica, como usted lo quiera ver, que es necesario hacer cambios a nuestra vida o nuestro vivir, para que al pasar a la mesa del Señor podamos ser vistos por Dios como tales, ¿verdad? Como sus hijos. Estoy seguro, mis amados hermanos, que no nos gustaría ser juzgados por la comunidad, ¿verdad que no? Y mucho menos por Dios. Estoy seguro que no nos gustaría eso, ¿verdad? Miren, es horrible, hermanos. Es horrible andar en la boca de la gente o enfrentarnos a las preguntas que Dios tendría para nosotros. Es muy complicado eso, ¿no? Muy complicado. Yo me acuerdo cuando me quedaba botado en las... Bueno, me emborrachaba tanto en el tiempo que yo no conocía a Dios, que quedaba embrocado en las mesas de esos bares, y pues el cantinero necesitaba su mesa y me sacaba para la banqueta, y ahí me quedaba botado. Y después esa gente que me vio, hermanos, de esa manera, después me vio con la Biblia bajo el brazo predicando la palabra de Dios. Y pues no es fácil, por eso les decía que nada es fácil. Todo es complicado, todos, hermanos, tenemos nuestras cosas. Todos, y todos tenemos pecados, todos tenemos diferencias con Dios, todos tenemos muchos problemas, de tal manera que la única solución para nosotros o para nuestras vidas es Dios. No hay nadie más. El único es Dios. En 1 Corintios 11:31 dice: si pues nos examinamos a nosotros mismos,
no seríamos juzgados, ¿verdad que no? Vamos a hacernos un examen. Vamos a hacer un examen. Entonces, como primer punto, hermanos, después de esta introducción, vamos a ver lo que sigue. Tener que ser juzgados por la comunidad. Y en la parte A dice, un acto examen concienzudo nos revelará nuestras actitudes egoístas y trataremos de corregir eso, ¿verdad? Ese egoísmo que mantenemos. Bueno, usted dirá, yo no mantengo egoísmo, pastor, yo no soy egoísta. Yo creo que mientras estemos aquí en la tierra y estemos en este cuerpo, todos tenemos de alguna manera egoísmo. Todos pasamos por situaciones problemáticas que no le agradan a Dios. Todos. A veces pensamos, hermanos, que no es bueno que otra persona tenga, ¿verdad que no? Ojalá que usted nunca haya pasado por eso. Yo recuerdo que sí, hermanos, en mi época de joven, porque usted me verá ahora todo arrugado y que me cuesta dar pasos y ahora necesito agarrarme de la orilla de las gradas ahí para irme subiendo grada por grada. Pero en un tiempo fui joven y entonces me acuerdo de la energía que mantenía, de todo lo que podía hacer como joven. Y pensamos nosotros, ¿por qué él sí y yo no? ¿Por qué él sí y yo no? Y no hay cosa que le moleste más a la vida de uno, hermano, estar con esa situación en su mente y en su corazón, que por qué él y por qué no yo. Y si es en la iglesia, por ejemplo, decimos, yo soy mejor que él, yo soy más espiritual, soy el que tiene más tiempo en la iglesia. ¿Sabe que delante de Dios no hay nadie más grande que otro? Delante de Dios todos somos iguales. Dios los ve igual a todos. Y sí estoy seguro que hay algunos que estudian más la palabra y se someten más a Dios y tratan de llevar una vida como más cercana de Dios y tienen quizás por esa razón muchos dones o se manifiesta más en la vida espiritual en sus vidas, pero no por eso es más grande que otros. Podrá manifestarse más Dios a través de ellos, pero no es más grande. ¿Habrá más grande que la palabra hijo? Si usted tiene sus hijos, entre sus hijos no hay nadie más grande que otro, al menos si usted quiere hablar de tamaños, tal vez sí. Hay unos más grandes, unos más chiquitos, no todos son iguales, unos más gordos, otros más delgados. Pero estoy hablando de que son hijos, son hijos. No existe otra palabra, estamos hablando de hijos. Son hijos para los padres siempre, todos. Así que para Dios somos así, somos sus hijos, todos. Todos somos sus hijos. No hay nadie más grande que otro. Todos tenemos el título hijos de Dios. Al menos que usted no quiera ser hijo de Dios o que usted no se considere hijo de Dios. Pero todos somos hijos de Dios. Este reino, mis amados hermanos, no es de hombres, es celestial. Este reino no es de ningún hombre terrenal, sino que es celestial. Y quien toma las decisiones es Dios. Quizás Dios quiera ver cuál es su actitud ante la decisión de Él.
Ok, ¿cuál es la decisión de Dios? Él quiere ver si vas a obedecer o no vas a obedecer. Dios quiere ver en nosotros si vamos a obedecer o no vamos a obedecer. ¿Qué cree usted? ¿Debemos obedecer? Porque las reglas, hermanos, de Dios en la Escritura o en su palabra se han hecho para obedecerlas. Para obedecerlas. No quiere decir que no se rompan. Se rompen. ¿Quiénes la rompen? Sus hijos. Porque ni modo que la rompe el pecador allá del mundo. La rompen sus hijos. Se rompen las reglas. Igual como en el gobierno. El gobierno tiene leyes. Todos los pueblos, las naciones tienen leyes. Y la obedece la gente, no la obedece. La rompen esas reglas. Y después pues son castigados, ¿verdad? Entonces Dios nos manda a que obedezcamos sus reglas. A veces no nos gusta, a veces no queremos obedecer, no queremos entender, no queremos recapacitar, está tupida nuestra mente, no sé, somos humanos y a veces actuamos como humanos. A veces puede más la carne que lo espiritual. Y actuamos como tal, pero eso no cambia las reglas de Dios. Las reglas son las reglas. Tampoco significa que Dios te va a desechar. Porque la palabra nos enseña que si tú te acercas a Él y le pides perdón, Él te va a perdonar. Te va a limpiar de nuevo. Entonces, pero se violan esas reglas. Y por eso el título va dolor que debemos evitar, porque ¿qué hace usted con su hijo cuando su hijo le desobedece? Se corrige, ¿verdad? Se corrige. Y pues eso duele. Mis hermanos, reflexionar seriamente sobre nuestras vidas nos ayudaría a evitar el castigo de Dios para no ser condenados con el mundo. Habría que reflexionar cómo estamos viviendo nuestra vida, hermanos. Y preguntarnos cómo nos acercamos a la mesa del Señor. ¿Cómo nos acercamos a la mesa del Señor? Porque la cristiandad no es una broma, no es un chiste, no es nada de esa situación. A veces, nosotros como los humanos, ¿verdad?, somos tan irresponsables. Y digo los humanos porque en esa categoría caemos también los hijos de Dios. A veces tomamos el Evangelio de Dios o la Escritura como un chiste, como un cuento. Y es muy peligroso sobre esas cosas, porque no dice que Dios te va a rechazar, o no dice Dios que te va a rechazar, dice que te va a corregir, dice que te va a castigar para que no puedas ser condenado con el mundo. O sea, recordemos que somos hijos de Dios, amén. Y eso es lo que hace el padre con el hijo, ¿verdad? Cuando el hijo desobedece, pues lo corrige esa desobediencia. Eso es lo que hace.
pero no que va a dejar de ser hijo de su mamá o de su papá. Sigue siendo el hijo de su mamá y de su papá, sigue siendo parte de esa familia, pero es corregido. Así que nosotros seguimos siendo hijos de Dios, seguimos perteneciendo a la familia del reino de Dios, pero tenemos que ser corregidos cuando hay desobediencia. Dios nos ama y es muy importante que tú lo sepas. ¿Cuántos saben que Dios nos ama mucho? Amén. Y es muy, pero muy importante que no olvidemos eso, que recordemos que Dios nos ama, porque a veces nos estamos ahogando en un vaso de agua, ¿no es cierto? A veces es grande o grave la situación por la que estamos pasando. Llámele usted como usted le quiera llamar, póngale el nombre a usted. Que no encontramos la solución para poder salir, ¿verdad? Y cambiar esa situación. Y pues es horrible eso. Pero debemos entonces entender que Dios nos ama. Eso es muy importante. Que dentro de todo lo que nos pase o nos esté pasando, hay uno que nos ama. Y él se llama Dios. Pero una de las cosas que le pasa a Dios es que no tolera el pecado, ni la desobediencia. Él nos ama, pero no tolera el pecado ni la desobediencia. De hecho, hermanos, una de esas partes es la que realmente nos va a condenar si nosotros no tenemos en cuenta a Dios. Cuando sus hijos se portan mal o lo desobedecen, lo provocamos a ira a Dios, provocamos a ira a Dios. Algunas veces decimos, no, pero es que esto es poquitito, me voy por aquí o hago esto. Y cuando hace una cosa grande es cuando Dios se molesta. No hay pecado grande ni pecado chiquito, ni desobediencia grande ni desobediencia chiquita. Desobediencia es desobediencia, pecado es pecado, aunque sea como sea que lo cometamos. Entonces provocamos a ira a Dios, y cuando lo provocamos a ira, Él corrige eso, ¿no? Él corrige eso. Y no hay cosa más tremenda, hermanos. No sé, hay algunos padres aquí, creo que no les ha pasado, a mí me pasó, y corregí eso. Estoy hablando como padre. Pero es cosa horrible enojarse uno con un hijo cuando uno lo va a corregir. Porque cuando se enoja, la persona se pierde el sentido. No piensa uno. Está enojado uno. Y uno ya no piensa en que aquello, la persona o aquel niño es su hijo y que hay que saber incluso dónde le va a pegar o qué es lo que va a hacer con él. Y usted solo piensa en que hay que corregir eso, el error que él cometió. Entonces, lo provocamos a ira a Dios y se enojan. Mire, en el pasado, si usted lee la escritura, en el pasado, en el Antiguo Testamento, dice que Dios se enojaba con el pueblo de Israel y se levantaba en contra de ellos y mataba miles de ellos, hasta que los hacía entender. Levantaba a las naciones, hermano, contra ellos, para que los castigara. Hacía cosas como esas. A veces el castigo, hermano, será soportable y otras veces dolerá mucho.
A veces el castigo es fácil soportarlo, pero a veces tolera mucho, porque la palabra de Dios dice que Él nos corrige con lo que más queremos. En la parte del hacer, hermanos, dice participar sinceramente, o sea, recuerden que estamos hablando de participar en la Santa Cena. Participar sinceramente, o sea, libre de ataduras en la Cena del Señor, puede prevenir, dice, las enfermedades o la muerte espiritual del cristiano o hijo de Dios. Yo por eso leí la cita al principio completa, para que usted la busque y usted se va a dar cuenta que ahí dice que de participar indignamente en la cena del Señor hay enfermedades, por la cual dice hay muchos enfermos. Y entonces, para evitar las enfermedades hay que pasar con seriedad a la Santa Cena. No estoy pensando ni estoy diciendo que usted debe tenerle miedo a pasar a la Santa Cena, porque ve que hacemos una oración de perdón al principio. A veces, hermanos, a mí me gusta decirlo tal cual. A veces pensamos que es más grave el que usted haya pecado ese día, porque pecamos con nada, pecamos con cualquier cosa. El salmista dice, Señor, dice, perdona hasta mis pecados ocultos. O sea que pecamos sin saber que pecamos. Y a veces pensamos que eso es lo más grave. Y en la Santa Cena, en la participación de la Santa Cena, en realidad no es eso lo más grave. Porque eso usted hace una oración de perdón y Dios se lo perdona. O sea, estoy hablando de pecados comunes, ¿no? Dios es bueno, ¿eh? Lo peor, hermanos, es pasar indignamente a la mesa del Señor cuando usted es un hijo de Dios y usted ha desobedecido a Dios. Usted no diezma, usted no ofrenda, usted no se congrega, usted no alaba, usted no glorifica a Dios, o está la alabanza a lo mejor en lo más hermoso, lo más bonito, y usted está platicando con su hermano ahí o su vecino. Usted no le está poniendo importancia a eso. Usted se duerme en la predicación. Usted no le está poniendo importancia, no le importa. Y entonces a eso se refiere el Señor. Porque el pecado Dios lo sana. Pero el que nosotros le demos la espalda a Dios, eso no lo cura. Eso no lo cura. Usted le da la espalda y le da la espalda y punto. Y Dios no puede hacer nada con eso. Por eso es que a veces el cristiano, hermano, tiene prohibido. Si usted ha leído la Biblia, dice, no juntéis en yugo desigual, dice. ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿Qué conexión Dios con Belial o con Satanás? Y a veces pensamos, ¿verdad? No, por ahí no hay problema. Dios no. ¿Dios qué? Dios no es juguete de nadie. Dios es Dios y hay que respetarlo. Entonces ese es el problema. Esas son las cosas graves. Mire lo que dice en el Salmo 81, del 1 al 10. Si usted quiere entender mejor esta lectura, lea todo el Salmo.
¿Lo tienen? Canta con gozo, dice a Dios. Otra vez se lo ponemos ahí. ¿Sí está, verdad? Dice, canta con gozo a Dios, fortaleza nuestra. Al Dios de Jacob, aclamar con júbilo. Póngale atención a la lectura, ¿verdad? Entonar, dice, canción, dice, y teñir el pandero, el arpa deliciosa y el salterio. Estábamos averiguando con mi esposa qué es el salterio. Y si usted le pregunta, hoy las redes sociales le dan todo a uno, ¿verdad? Si usted le pregunta el teléfono, ahí le aparece la figura. Entonces, con salterio se tocaban las trompetas en la nueva luz, en la nueva luna, en el día señalado, en el día de nuestra fiesta solemne, porque estatuto es de Israel, ordenanza del Dios de Jacob. Y de aquí para adelante quiero que le pongan atención a esto del versículo 5. Lo constituyó, dice, como testimonio en José, cuando salió por la tierra de Egipto. Oí lenguaje que no entendía. Aparte, dice, aparté su hombro de debajo de la carga. Sus manos fueron descargadas de los cestos. En la calamidad clamaste y yo te libré, te respondí en los secretos del trueno, te probé junto a las aguas de Meriba. Y no sé si su Biblia tiene Selash. Cuando estamos leyendo los Salmos y encontramos esa palabra, el que está leyendo se tiene que parar. Tiene que hacer un alto ahí de respeto a Dios. Imagínense, hasta para leer la Biblia. Antes, cuando escribían los que escribieron la Biblia, cada letra, hermano, que escribían, para escribir la siguiente letra tenían que limpiar la pluma. No podían escribir con la misma tinta. Así que debemos de esa manera respetar a Dios, o tratar, ¿verdad? Entonces dice, en la calamidad, ya lo leímos el 7, el 8. Oye, pueblo mío, dice, y te amonestaré, Israel, si me oyeres, no habrá en ti Dios ajeno, ni te inclinarás a Dios extraño. Yo soy Jehová tu Dios, que te hice subir de la tierra de Egipto. Abre tu boca y yo la llenaré. O sea, Dios ajeno, hermano, es todo lo que le quite la atención de adorar a Dios. Todo lo que le quite el primer lugar de tener a Dios en su vida. A todo aquello que usted le dé el tiempo como en primer lugar que Dios, eso es Dios ajeno. Eso es tener dioses ajenos delante de Dios. Pero fíjense pues, aparte dice, ¿terminé de leer, hermanos? ¿Hasta dónde? Entonces sí, no lo iba a leer todo. Camina, dice, humildemente delante de Dios. Adora a Dios. Confiesa tus pecados delante de Dios. Y tus debilidades delante de Dios, y fortalécete en Él. Alábale, sé fiel a Él,
diezma, ofrenda, congrégate, sé responsable como hijo de Dios. Hay una responsabilidad en la presencia de Dios, hermano. Hay una responsabilidad como cristiano delante de Dios. Todo lo que Dios tiene con respecto a esas cosas, hermano, Dios lo tiene para bendecirnos a nosotros, sus hijos. Está como bendición nuestra. Al desobedecer nosotros de hacer esas cosas, vamos como el hijo, ¿no? Como el hijo que tenemos aquí terrenalmente hablando. Le decimos, cuidadito, te vas a ir más allá de donde decís que vas. Te quiero aquí a las 9 de la noche o 10 de la noche y llega a la 1 de la mañana. O se va más allá a esa clase de desobediencia. Eso es desobedecer. Debemos obedecer a Dios. Debe haber una obediencia a Dios. ¿Cuánto dice amén? En el segundo punto, hermanos, tener que ser disciplinados por el Señor. Yo creo que todos nosotros sabemos lo que es una disciplina, ¿verdad? Porque aunque usted ahora es viejo, antes fue hijo y en algún momento fue disciplinado, no sé. Por mucho que lo amara su papá o su mamá, me imagino fue disciplinado. Unos fuimos disciplinados de manera rústica y otros pues no. Yo me acuerdo que yo le hacía una broma a mi hermano y mi papá me llevaba a un altar que tenía ahí y me echaba unos granos de maíz y ahí me hacía que me hincara. Y después de que me hacía decir cosas ahí, me levantaba y me tronaba también. O sea que estaba mal por todos lados. Esa era la clase de castigos, hermano. O si no, te dejaban amarrado dentro de la casa y le echaban llave a la casa y ellos se iban. Y luego si esa casa se quemaba, te quemaba junto con la casa. O sea, no pensaban los padres antes, hermano. Entonces, hermano, en la parte A, la disciplina del Señor es para corregir y no para castigar. La disciplina de Dios es para corregir y no para castigar. Así debería ser también con los padres, ¿verdad? Debería ser. A algunos que nos castigaron o nos corrigieron de la manera como me corrigieron a mí, como que quisimos llevar eso hasta nuestras vidas, ¿verdad? Yo, por cierto, lo corregí quizás un poquito a tiempo, porque lo que es a Henry nunca le toqué un pelo en la cabeza. Lo podía regañar y todo, pero nunca le pegué ya cuando él nació. Pero a los demás, sí, los otros dos. Solo hay dos, está el primero y el último, porque el de medio se nos murió. Pero entonces la corrección de Dios es para, o sea, el castigo de Dios es para, es con amor, ¿verdad? Es con conocimiento, es con paciencia. Tiene que ser algo, dice, que te haga entender, y quiero que le pongan atención porque dice, tiene que ser algo que te haga entender que vivir en el reino de Dios no es igual como vivir en el reino del mundo. No es igual. Jamás se puede comparar los dos lados. Tú vives en el mundo o vives de una manera como no se vive en el reino de Dios. Si tú vives en el reino de Dios, vives de una manera como no se vive en el mundo.
pienso, debería ser así. Quizás no te parezca bonito, pero no se trata de vivir la vida bonita. Se trata de vivir para Cristo, que es tu Dios. Entonces, no, sí, porque peor cuando somos jóvenes, ¿verdad? Yo me acuerdo de algunas partes de mi juventud. Entonces, siempre uno quiere hacer cosas más allá de lo que no es correcto. Más allá de lo que no es correcto, ¿verdad? Más allá de lo que no le agrada a Dios. Y como que no le pone mucha atención uno, está conmigo usted, ¿verdad, hermano? Y como que no le pone mucha atención uno a esas cosas, ¿verdad? En la juventud. Y bueno, y a veces ni en la vejez. Y no nos gusta, pues, no nos gusta vivir una vida para Cristo Jesús. Pero vivir una vida para Cristo Jesús es, le pongo un pequeño ejemplo para que usted ponga su mente a trabajar. Es vivir en el mundo, pero no hacer las cosas del mundo. Es vivir en el mundo, pero no hacer las cosas del mundo. No hacer lo que el mundo hace. Porque entonces, ¿qué eres tú? ¿Hijo del mundo o hijo de Dios? Porque ya expliqué que el reino de Dios no es igual como el reino del mundo. Y si tú quieres hacer ambas cosas o estar en ambas cosas, como que no rima. Se trata entonces de vivir para Cristo, que es nuestro Dios. No es de vivir una vida bonita. Hay gente cristiana, usted sabe, hay gente cristiana que se va a bailar. Hay gente cristiana que se va a bailar. Y después de venir el esqueleto, y cuando va para el baile dice el nombre de Dios. Y cuando viene de regreso dice, gracias a Dios que no me pasó nada. ¿No cree usted? Es cierto. Mire, pues, hay iglesias que no celebran la Navidad, porque no hay que celebrarla. Aquí nosotros hemos tenido mucha gente que nos dicen, es que la Navidad no se celebra. No se puede eso, Dios guarde, eso está prohibido. Pero ¿usted cree que no celebramos la Navidad? Todos la celebramos. No celebramos la Navidad aquí, pero nos vamos a tamalear a la casa. Hacemos tamales, hacemos todo lo de la Navidad, eso hacemos en la casa. Esa cosa de Halloween, no sé si se dice así, eso es prohibido para que lo celebre la iglesia, porque eso eso es satánico. Y luego aquí hermano, lo vimos nosotros, vistiendo de ovejitas y de esto y del otro a los niños. ¿Está entendiendo, hermano? No podemos actuar, el cristiano no puede actuar de esa manera, o eso no es. Es igual como cuando te casas. Ya no puedes continuar viviendo tu propia vida. Ahora será una vida compartida. Ojo, una vida de dos, compartida, en la que uno agrada al otro y el otro te agrada a ti. Ya no se puede, estás casado. No se puede vivir una vida como la que vivía cuando soltero, que te iba cuando querías y punto. Te ponías lo que querías, lo que te gustaba, te ponías y ya. Ve, hermanos,
La disciplina del Señor es dolorosa en el momento, pero beneficiosa al final, porque Él te ama. Dios nos ama, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan que Dios nos ama? Entonces, como nos ama, disciplina con amor, lo hace con amor. Y Dios no es como esos padres que se les olvida que aman a sus hijos, ¿verdad? Él se acuerda de que nosotros somos sus hijos y que Él nos ama. Quizás nosotros no lo amamos mucho, pero Él nos ama. Él no cambia, dice, Él no es hombre para cambiar. Él te ama y punto. Él nos ama. Entonces cuando nos disciplina con amor. O sea, duele, ¿verdad? Pero nos disciplina, como quiera. Entonces, de tal manera que tenemos que tener puestos los ojos en Jesús. ¿Dónde vamos a tener puestos los ojos? En Jesús. Puestos los ojos en Jesús. Puestos los ojos en Jesús. Hebreos. Esta palabra quiero que le pongan mucha atención. Hebreos 12, del 1 al 8. ¿Lo tienen? Aleluya. Encontraron a Hebreo. Por tanto, dice, nosotros también, dice, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos, dice, con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. ¿Sí entienden ese versículo? Entonces dice, para que nosotros no nos cansemos, dice, de luchar contra el pecado, ¿verdad? Hasta desmayar, apareció Cristo Jesús. Y luego dice el 4, porque aún, dice, no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Imagínense. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado, y habéis ya olvidado, dice, la exhortación que como a hijos se os dirigió, diciendo, hijo mío, no menospreciéis la disciplina del Señor, ni desmayéis cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama, disciplina, y azota todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os tratará como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Entonces hay una disciplina, ¿verdad?, de parte de Dios. Primero dice, para no ser castigados con el mundo, o sea, no ser condenados con el mundo. O sea, Él nos corrige para evitar que nosotros seamos condenados con el mundo.
Entonces, Él nos corrige para eso. Y en el versículo 4 de la lectura que tuvimos ahí de Hebreo dice, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Pelear contra el pecado, hermano, duele. Amén. Pelear contra el pecado duele, hermanos. Duele lo que ustedes no tienen una idea. Sinceramente, duele. Cansa. Da cansancio pelear contra el pecado. Y sangra el cuerpo, hermanos. Y todas esas cosas, hermano. ¿Quién es el que nos ayuda en todas esas cosas? Eso es lo que leímos, ¿no? Porque para eso apareció Él, dice, para que no pelees hasta el cansancio, dice, hasta que te desmayes. Porque, hermanos, ¿cómo se quita uno el pecado? Perdón, hermano, ¿cómo se quita el pecado? El pecado no lo podemos quitar nosotros, ¿o sí? Lo quita Dios. Dios lo limpia. Pero ¿cómo, hermano? Porque así nada más. Tiene que haber una búsqueda. Y esa búsqueda viene, hermano, a través de la disciplina de Dios. Entonces, Dios te disciplina, Dios te somete a una disciplina, te exige. En esa corrección que hace en tu vida, te exige. Y aunque te duele, hermano, aunque te cansa, aunque te sangra, esa corrección, hermano, hace mella en ti. Y entonces tú llegas y le pides perdón a Dios. Porque Él no quiere castigarte con el mundo, o sea, Él no quiere condenarte con el mundo. El mundo está condenado a muerte eterna, al lago de fuego, pero Él no quiere que vayas ahí tú. Entonces, para que tú no vayas ahí, te corrige. Y te corrige de tal manera que tú dices, ¿qué me está pasando? ¿Y qué es esto? ¿Y por qué? ¿Y por qué acá? ¿Y por qué allá? Y Dios te está corrigiendo, Dios te está castigando. Y de repente se te prende el foco, ¿verdad? Porque así somos. ¿Verdad que sí? Tenemos el foco tan apagado que no nos acordamos. De repente nos acordamos que hay Dios y entonces vamos y nos hincamos y le pedimos perdón a Dios. Mire, el pueblo de Israel, que todavía no era pueblo, sino hasta que salió de ahí, en Egipto, hermanos, no fue sacado de Egipto hasta que habló con Dios, hasta que le habló a Dios. Antes, hermano, ¿qué hizo Dios? Lo sometió a un castigo duro, hermanos. Los egipcios hicieron todo lo que la gana les dio con ellos, aún con los que recién nacían, hermano. Estamos en la parte 2. Esto, hermano, es lo que pasa. Dios nos corrige como lo hace un padre con sus hijos. Esto nos dice que hay que tener mucho cuidado. Dicen algunos hijos, tú no conoces a mi mamá. Hay que andar de puntillas con ella porque... En la C, hermanos, de la parte 2. En la disciplina no debemos desmayar, debemos ser fuertes y dar gracias a Dios por su amor, o sea, por el amor de Dios, ¿verdad? Porque si Dios te disciplina, lo hace con amor, o lo hace por amor, lo hace porque te ama. Entonces hay que dar gracias a Él, ¿verdad? Esta disciplina, hermano, nos hace hijos de Dios.
El hecho de que Dios nos disciplina, eso nos hace hijos de Dios. Eso nos hace hijos de Dios. No es gratis, hermanos. O sea, la salvación no es gratis. No es gratis. Nos cuesta un poco el ser adoptados, porque nosotros somos adoptados. Somos adoptados. Pero el ser adoptados no viene de gratis. Y tener un padre, y tenemos un padre que nos da su apellido, su sangre, y Él cuida de nosotros. Él está pendiente de ti. Eso cuesta, hermanos. Eso no es gratis. Eso no es gratis, eso cuesta. Eso hace callos en las rodillas. Eso cambia el corazón, cambia la mente. Eso es aceptar que Dios te corrija. Y hay muchas otras cosas que pudiéramos pasar la noche hablando de lo que Dios hace para que nosotros entendamos que esto no es gratis. Y para terminar vamos a la parte número 3. Dan 3 puntos, ¿no? ¿Se acuerdan? Vamos a hablar de la parte número 3. Ser condenados con el mundo. Dijimos que nadie quiere ser condenado con el mundo, ¿verdad que no? En 1 Corintios 11:32 dice, mas siendo juzgados, dice, somos castigados por el Señor, para que no seamos, dice, condenados con el mundo. En la parte A dice, la condenación del mundo, dice, vendrá por la indiferencia y la incredulidad del ser humano o del cristiano. La indiferencia y la incredulidad. La indiferencia y la incredulidad es lo que nos aleja de Dios. Es tu rechazo a Dios lo que te condenará, no es tu pecado. El pecado, mi hermano, fue resuelto en la cruz del Calvario. No es el pecado, no estoy diciendo que es el que tú peques y peques y peques y te guste pecar. No estoy hablando de eso. Estoy hablando del pecado común. Eso fue resuelto en la cruz del Calvario. Por el pecado, hermano, nadie dio su vida más que Cristo Jesús. O por el pecador, si usted lo quiere ver así. El castigo del pecado que nos tocaba a nosotros lo llevó Cristo Jesús. En la muerte en la cruz del Calvario. La vergüenza que nos tocaba a nosotros la llevó Él. Él fue el que sufrió la vergüenza de llevar el pecado de nosotros en la cruz del Calvario. Así que es la indiferencia en contra de Dios y la incredulidad. Hay gente cristiana que no le cree a Dios, no cree la palabra, no cree en el Evangelio, no cree lo que Dios es capaz de hacer, lo que Dios puede hacer. Decimos nosotros que conocemos a Dios, decimos, Dios te puede mantener a ti económicamente bien para que tú no sufras. Dios te puede mantener a ti sano. Si te enfermas, Él te sana. Dios te puede dar a ti hijos cuando el doctor dice, o la ciencia dice que no los puedes tener, etcétera, etcétera, todo lo que usted pueda pensar. Pero hay gente que no lo cree, hay cristianos que no creen que Dios puede hacer eso. Cuando la palabra de Dios dice, habrá algo imposible para mí, dice Dios, yo todo lo puedo hacer. Para mí no hay nada imposible. Entonces tenemos que creer. Cuando dejamos de creer es cuando entonces somos condenados. Cuando somos indiferentes, hermano. Cuando no le damos importancia a Dios o al Dios nuestro y le damos la espalda
y hacemos las cosas que yo pienso que está bien. Entonces, por eso es que vamos a ser condenados, pero no por el pecado, porque por el pecado, hermanos, tú vas con Él y le pides perdón y Él corrige esa situación. Él corrige eso y nada más lo que tienes que hacer es ya no pecar más. Él corrige el pecado, ¿sí o no? Estoy en lo cierto porque me puedo haber equivocado. Dios perdona el pecado si tú vas y le pides perdón. Y entonces Él corrige eso y nada más que te dice no peques más. Así le dijo Dios a la mujer aquella, ¿verdad? Que ustedes conocen. Vete, le dijo, pero no peques más. En la vez, hermanos, la condenación del mundo será dolorosa. Dios quiere evitar, dice, que tú seas condenado con el mundo. Él te ofrece la oportunidad de ser librado de ese sufrimiento. Cristo es la solución que Dios tiene para ti. O sea, Cristo vino y murió en la cruz del Calvario y Él es como el instrumento para nosotros, para que nosotros corrijamos toda nuestra manera de vivir y podamos alcanzar el perdón de todas estas situaciones y evitar así el poder ser condenados con el mundo. Entonces Dios nos perdona. ¿Cuántos dicen amén? Entonces la solución, ¿quién es? Cristo Jesús. En la parte C, la condenación del mundo será eterna, hermanos. O sea, estoy poniendo estos puntos para que nos demos cuenta de lo que significa ser condenado con el mundo. Y estamos hablando de los tres proyectos que representa el participar de la Santa Cena mal, ¿verdad? Mal. Entonces, ser condenados con el mundo significa que será para siempre. Ya no hay retroceso. No hay ni un cambio porque tú te mueres sin Cristo Jesús y no hay manera de que tú puedas solucionar tu sistema de vida. Has muerto para vida eterna. Ya no hay manera de arreglarlo. Entonces la situación es ahorita, ¿verdad? Ahorita en vida hay que Dios nos corrige, hay que corregirlo para que nosotros alcancemos a través de Cristo Jesús eso que Él nos ofrece. Es una oportunidad que Él nos ofrece. Ya no tienes otra oportunidad para salvarte. De manera que vivir fiel a Cristo evita ser juzgados por la comunidad, disciplinados por el Señor y condenados con el mundo. ¿Sí lo entendieron? ¿Qué significa vivir fiel al Señor? Significa evitar ser condenados por la humanidad, disciplinados por Dios y condenados con el mundo. Así que eso es lo que Dios nos habla a través de su palabra, ¿verdad? Tratando de entenderlo y de que la gloria sea para Él, ¿verdad? Y tratemos de corregirnos o de corregir y ser diferentes. Y no nos enojemos con la disciplina. Bueno, se molesta uno y no le gusta a uno y la disciplina, el pecado cansa, el pecado sangra, el pecado duele, todo eso, hermano, pero tenemos un Dios que sabe cómo lidiar con todo eso. A Dios gracias que el santo amor de Él es el que es valioso, ¿verdad? Porque ¿qué sería de nosotros si Él no nos amara? Se imagina, pero Él nos ama.
aunque nos vayamos por ahí de, como dice la canción, no estaba muerto, estaba de parranda. Cuando regresamos siempre Él nos perdona, ¿verdad? Pero no conviene, hermanos, porque ¿qué tal si nos agarra de parranda? ¿Se imagina? Porque la muerte puede llegar en cualquier momento. Uno comiendo se puede ahogar, bebiendo un vaso de agua se puede ahogar, una bala que venga a saber de dónde lo puede matar a uno. O sea, hay muchas maneras de morirse uno, hermano. No importa dónde estés tú. Entonces lo que hay que hacer es que hay que evitar, porque si te morís buscando a Cristo, bueno, no hay ningún problema, tenés vida eterna. No estoy diciendo que si Dios quiere que te mueras, te vas a morir el día que te toca morirte, pero mejor si nos morimos o buscamos la muerte estando a los pies de Cristo, ¿verdad? Porque si estamos a los pies de Cristo, bueno, salvos seremos. Pero si nos morimos en una de esas que nos agarra, no andaba muerto, sino que de parranda, imagínense, está pesado, ¿verdad? Tanto batallar para perderlo todo, ¿verdad? Nos ponemos de pie y el músico o los músicos también quieren cantar un corito ahí, no sé. Dios bendiga a todos los que nos pudieron ver, todos los que nos escucharon. Espero que esta palabra haya sido de bendición para todos, no solo los de aquí, sino que los que estuvieron ahí en el internet viéndonos y oyendo, y los que todavía puedan escucharnos, ¿verdad? Que la palabra de Dios haga la diferencia en todos ellos. No hubo nada, ¿verdad? A ver, arráncate, figurativamente hablando, ok. Oremos entonces. Padre Santo, te doy gracias en el nombre de Jesús por tu amor y tu misericordia. Gracias, Señor, por tu palabra, gracias por la vida que nos das. Gracias, Señor, por todas las cosas malas que nos suceden, porque de esa manera, Señor, corregimos nuestras vidas. Gracias, Padre, por tu amor, por tu inmenso amor. Gracias por las vidas de todos los que nos pudieron ver y escuchar. Te alabamos y te glorificamos, y con nuestra alma, Señor, bendecimos tu gloria y tu presencia con nosotros. Te damos gracias por tu Espíritu Santo. Te pedimos, Señor, que nos lleves con paz y bien a nuestra casa. Que tú seas nuestro cuidador y que podamos llegar sin ningún problema a casa. Y de esa manera, Señor, seguirte alabando y glorificando tu santo y bendito nombre. Y el pueblo de Dios dice: Dios le bendiga. Salude de codito a su hermano.